Pero toda emoción viene precedida de un pensamiento. Y esto es clave. Porque quizá yo no pueda gestionar mis emociones, porque yo es que soy así, mi padre era muy impulsivo, pensando en los alumnos, pues a veces dices, ¿cómo gestiona este niño con este carácter o con esta forma de ser tan insoportable? Pero toda emoción viene precedida de un pensamiento y sí puedo educar mis pensamientos. ¿Cómo puedo educar mis pensamientos? Para empezar siendo consciente de ellos. Es decir, yo puedo educar esa voz interior para que esté a mi favor. Yo que trabajo con muchos chicos, con muchos en la consulta, con muchos adolescentes, que es una época muy complicada de gran vulnerabilidad emocional, hay que observar ese pensamiento. Yo siempre les digo, escuche ese pensamiento y mira a ver si tira de ti para arriba o para abajo. Has engordado, la verdad es que te queda fatal eso, últimamente. Y esto también nos pasa a nosotros, que vamos por la calle comentando la jugada. Entonces, cada vez que nosotros comentamos, eso tiene un impacto directo en nuestro cuerpo. Cada pensamiento tiene un impacto. Por eso hay veces que nos pasan cosas y de repente nos ponemos rojos, de repente no sabemos por qué hemos reaccionado de una cierta manera, porque esa emoción ha surgido un pensamiento en mi cabeza que siempre tiene un impacto. Esto, que tiene una base neurocientífica y una base fisiológica muy potente, no quiero explicar hoy porque tampoco lo voy a hacer tan pesado, pero por ejemplo en el libro sí que lo explico para que se entienda que la mente y el cuerpo están unidos. Según la Universidad de Harvard, del 60 al 80% de las consultas médicas en atención primaria son debidas a emociones tóxicas. Son debidas a desesperanza, rencor, tristeza, cosas mal gestionadas en un hombre. Entonces, si nosotros decimos que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa, ¿de qué depende esa interpretación de la realidad? Y vuelvo a lo mismo, esto sirve tanto para mí, como para una persona a la que yo estoy asesorando o ayudando, o para mis hijos como para mis alumnos. Llega una información del exterior y yo interpreto. Pongámonos, una cosa muy simple, que se pone a llover. Y que uno dice, uy, qué bien que llueva porque hoy he plantado un huerto en mi jardín, me viene muy bien esta lluvia. Y que otro día, qué horror porque yo tenía pensado ir al campo esta tarde. Es decir, cada uno la misma realidad la interpreta de diferentes maneras según tres factores. Antes de esto hablábamos de que la interpretación activa el modo de crecimiento de protección, es decir, yo siempre digo que en la vida tenemos dos maneras de estar en la vida. Una es en modo supervivencia, es decir, lo estoy pasando fatal, el mundo se me está derrumbando, el tema es supervivencia, tengo un hijo enfermo, tengo un problema económico severo, mi marido está en el paro, cualquier cosa. Hay momentos en la vida en que estamos en modo supervivencia y otros momentos en los que estamos en modo crecimiento. Y las cosas parece que van relativamente bien, incluso uno lo mira con cierta inquietud, no pasa nada, qué curioso, que es lo que yo llamo el momento de crecimiento, porque ahí hay que crecer y ahí hay que sacar la mejor versión que llevamos. Y en los momentos de supervivencia estamos intoxicados por cortisol, pero hay que ser conscientes de que estamos en modo supervivencia. Lo que no puede ser es que llevemos en modo supervivencia 2 años, ahí tenemos un problema, porque entonces es que las circunstancias del entorno son las que se han adueñado de mi vida y yo no tengo control sobre ellas. Depende de si estoy en crecimiento o si estoy en protección, se activan mecanismos fisiológicos a nivel molecular, en el cuerpo, las enfermedades, a nivel de la membrana, la epigenética, los telómeros, que ya los conocemos bien, a nivel del cerebro, todo el tema de creatividad, solución de problemas, activo o desactivo. Estoy en modo que no soy capaz de ver nada, estoy en modo que empiezo a que mi cerebro funcione mejor. ¿De qué depende esa interpretación? Lo primero es lo que yo llamo el sistema de creencias. Estas son ideas que yo he tenido durante mi vida, por mi educación, por las cosas que me han pasado, y es como yo creo que debería ser el mundo o como deberían ser las cosas. Voy a contar un ejemplo que me pasó a principio de año. Me viene una señora a consulta, señora que es catedrático de universidad, que es de origen muy humilde. Ella, su padre era agricultor, su madre no trabajaba, y ella empezó a ir a la escuela, empezó a trabajar con su padre, y con el dinero que sacaba se inscribió en una universidad, trabajaba por las noches, durante el día, fue creciendo, terminó la carrera, se metió en un departamento, sacó el título de profesora titular y ha conseguido la cátedra. Y esto es esta pletórica, porque la ilusión de su vida era hacer algo en la universidad, y es catedrático de universidad. Y entonces tiene 3 hijos, su única ilusión es que sus hijos sean profesores titulares o catedráticos de universidad, y uno de sus hijos estudia segundo en telecomunicaciones en la Politécnica, fue muy listo, y entonces me viene ella a mí llorando a la consulta, desconsolada, y me dice, tengo que contarle mi gran drama, no sabe lo que me ha pasado. ¿Lo que ha pasado? Me dice, le voy a contar, mi hijo sabe que es muy listo, me ha hablado varias veces del hijo. Pues el otro día vinieron unos programadores de Silicon Valley a la universidad, y pues mi hijo pues siempre hace cosas y programa, y les enseñó una cosa que estaba haciendo, les ha encantado y le han hecho una oferta
de varios millones de euros, Silicon Valley, en unas oficinas espectaculares, se va y no va a ser catedrático. Y no va a ser catedrático de universidad. Y digo, pero vamos a ver, explícamelo bien, porque creo que me he perdido alguna cosa. De no, porque se tiene que ir ya. Entonces no va a ser ni licenciado en telecomunicaciones, ni va a hacer carrera en la Politécnica. Se va unos tipos de Google, sí que dice que está muy bien, pero y mi sueño, y entonces solo llora. Entonces, claro, a cualquiera de nosotros que nos cuentan que esto le ha pasado a nuestro hijo, hombre, cuanto menos sentimos orgullosos. Digo, pero qué ilusión que tu hijo, no, que esa gente es muy rara. Aquí la universidad es un sitio muy sano. Digo, no sé qué universidad será. Que la cátedra, mi experiencia, yo vengo de familia de catedráticos y tengo entendido que es un mundo muy peligroso. Entonces, ¿a que no? Es que yo lo tenía todo pensado. Entonces, no hay manera de que se anime. Porque su interpretación, dice, mis amigas me dicen, pero qué suerte has tenido, te puedes ir varias veces al año a verle a California. California, si a mí me gusta mi pueblo. Entonces, dramático, kafkiano, una cosa que no hay manera. ¿Por qué? Porque el sistema de creencias es lo más difícil de cambiar. Porque es como nosotros nos hemos educado, las ideas que nos hemos metido o nos han introducido, el entorno, los profesores, los padres, los amigos y las propias vivencias. El segundo es el estado de ánimo. Es decir, si uno está deprimido, la interpretación de la realidad es nefasta. Esto siempre lo comparo con el fútbol. Yo soy muy futbolera, soy del Barça, y entonces ayer por la noche mi marido me puso, es lo que hay, que tengo una familia catalana y somos todos del Barça. Y ayer mi marido por la noche, estábamos los dos muy cansados, me puso un reportaje que se ha hecho sobre cómo el Barça llegó a ganar todo lo que ganó en 3 años. Entonces era un reportaje espectacular, de estas cosas que se hacen hoy en día, que son pura emoción de fútbol. Mi marido, terminamos de verlo y estábamos pletóricos, llamábamos a la gente para decirle que les queríamos, o sea, por cómo habíamos visto el programa. Es decir, bueno, el fútbol es un estado de ánimo, ¿eh? Es que los que somos futboleros, el fútbol te puede cambiar la percepción de tu trabajo varias semanas. Pero yo esto lo descubrí cuando estaba en la carrera y que ganó España el Mundial con el gol de Iniesta contra Holanda, y había 2 personas en el departamento que yo estaba en ese momento trabajando, eran 2 de los jefes que se llevaban fatal, solo les unía el fútbol. Pues se llevaban fatal, todo el día uno hablaba mal del otro y tal, y el día que ganó por la mañana, uno al otro le había traído un regalo. Entonces yo dije, es que el fútbol cambia a las personas. Bueno, pues el estado de ánimo cambia nuestra interpretación de la realidad. ¿De qué depende el estado de ánimo? Lo primero es del sueño. Es decir, una persona que no duerme tiene alterado el estado de ánimo y tiene todo alterado. Por eso yo en consulta lo primero que pregunto es cómo duermes. Porque una persona que no duerme bien tiene toda su vida alterada. Aparte de que su organismo está segregando de forma inadecuada las cosas. Y esto es importante para nosotros, para los jóvenes de hoy en día, que duermen muy poco. Y hoy en día estamos viendo fallos muy severos de memoria, fallos muy severos en la eficacia y eficiencia de los jóvenes debido a los problemas de sueño. Por eso yo insisto mucho, a veces doy sesiones sobre el sueño, de que hay que volver a buenos hábitos para que nuestro cerebro y nuestro organismo funcionen bien. Segundo son las drogas. Y cuando digo drogas me refiero incluso al alcohol. El otro día me decía un amigo mío, me decía, oye María, he hecho una promesa y he estado 15 días sin beber alcohol. Qué aburrida es la gente, ¿no? Y dice, ¿tú crees que soy alcohólico? Digo, no, hombre, no, pero te gusta mucho el alcohol. Digo, no pasa nada, ¿no? Pero es verdad que el alcohol, por ejemplo, ya no entro en marihuana, etc., que son disruptores brutales del estado de ánimo. Por ejemplo, el alcohol, hoy tenemos un problema muy severo con los jóvenes de hoy en día y con la marihuana, les altera toda la percepción de la realidad, porque actúan esas drogas en las zonas del cerebro que nos permiten ser gente creativa, que nos permiten ser gente con las ideas claras. Es que lo impide, porque va a la zona donde uno deja de ver las cosas como son. Bueno, de hecho, esa famosa corteza prefrontal, que va directamente el alcohol ahí, por eso se dice que los borrachos no mienten, porque la zona de cuando uno consigue decir una mentira sale de la corteza prefrontal. Entonces, cuando uno tiene alcohol, esa zona se llena de alcohol y entonces es absolutamente imposible decir una mentira. Por eso se dice que los borrachos no mienten. Pero es muy importante que sepamos que el alcohol está alterando, y en el cerebro de los jóvenes, vosotros que tenéis tantos niños y jóvenes, está alterando mucho el desarrollo posterior de estos niños. Y lo estamos viendo. Estamos viendo las consecuencias que está teniendo el tema de la marihuana. Lo estamos llamando los psiquiatras el síndrome amotivacional. Es decir, no son depresiones, son niños que no hay manera de arrancarles nada. Y entonces se ha tratado esto con medicación, con antidepresivos, con estimuladores del cerebro. No hay forma, porque su cerebro se ha apagado. Es decir, la zona del cerebro que nos permite ilusionarnos, que es la zona del sistema límbico y que está regulado por la dopamina, esa zona
está completamente anulada por la marihuana. Y entonces estamos viendo, lo estoy viendo constantemente en consulta, que no puedes arrancarle a los chicos nada, están como apáticos, pero ellos tampoco lo consideran tristeza. Por eso su interpretación de la vida, todo da igual, ¿no? Luego las circunstancias, lógicamente, si tenemos cosas terribles que nos estén pasando, pues el estado de ánimo. Entonces, es simple lógica. La personalidad. Hay gente que tiene trastornos de personalidad o rasgos de personalidad límite. Seguro que alguno tiene, algún alumno, trastorno límite de personalidad, que son impulsivos, que dicen todo lo que se les pasa por la cabeza, que a veces tienden a hacerse cortes en las manos para aliviar ese dolor y ese sufrimiento. Gente que tiene timidez exagerada. La bioquímica, problemas temas de hormonas, tiroides, síndrome tras el parto, temas de menopausia, tema en las niñas, pues de la menstruación. Todo esto altera profundamente, y hoy en día se sabe que la serotonina, que es la hormona principal del estado de ánimo, está muy relacionada con los estrógenos en la mujer. Y luego hay un tema que es fundamental, que para mí es el más importante, que es la actitud. Es decir, yo decido cómo quiero que esto me afecte, yo tomo la decisión, porque al final la actitud es una decisión. La diferencia entre mi mejor y mi peor versión depende de la actitud que yo tenga ante la vida. Nosotros podemos ir por la vida con cara de amargados, y no nos olvidemos que los amargados van juntos, siempre se les ve de dos en dos, no van solo, gente, y encima todo el mundo, yo suelo decir que la gente tiene la cara que se merece. Uno mira y dice, es que no me extraña que tenga esa cara. Y uno cuando observa, pero tenemos que observar más, lo descubrimos. Y luego hay una tercera cosa que es lo último que quiero que os acordéis importante de hoy, que no quiero que os acordéis del nombre, pero sí de que existe. Se llama Sistema Reticular Activador Ascendente. Es terrible el nombre, una cosa es brutalmente chulo este sistema, y es, si una mujer está embarazada y va por la calle, se anda una embarazada, otra embarazada, otra embarazada, hay un boom de natalidad en mi barrio, qué curioso. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro recibe constantemente varios millones de bits de información en los sentidos, pero solo se queda con aquello que le interesa a su corazón, a su alma, a sus intereses, a sus ilusiones. Por eso se dice que lo que el corazón desea de verdad, la mente se lo acaba mostrando. Cuando uno quiere algo, la mente se lo muestra. No sabemos cómo, porque hay una parte que es consciente y yo recibo tantísima información que me voy quedando con lo que más me puede interesar. Os voy a contar un ejemplo que me sucedió hace unos años que se entiende muy bien. Yo estaba estudiando en Pamplona, en la universidad, y de repente un día, por razones un poco curiosas, me surge la posibilidad de irme a las Naciones Unidas a colaborar en un proyecto donde se daban 10 premios a 10 mujeres que hubieran fomentado los objetivos del milenio. Y entonces buscaban a alguna persona joven que hablara inglés, que ayudara en ese evento. Y entonces, bueno, conocía yo a la persona que lo organizaba, y eso sería para otra historia, y entonces caí yo en ese plan. Y entonces, pues tenía que ir, yo estaba en quinto de medicina, se lo conté a mi tutor de la universidad, y un día me llama mi tutor y me dice, oye Marian, el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, actualmente el rector, me dice, quiere hablar contigo, ya que te vas a las Naciones Unidas, que te quiere pedir algo. Yo no le conocía, yo fui, era alumna de quinto de medicina y me fui a verle, si alguien ha estado en Pamplona, pues en la cafetería del edificio central, y entonces me dijo, Marian, me gustaría que si ves a Kofi Annan, entonces secretario general de las Naciones Unidas, le digas que son los 50 años de la Universidad de Navarra y que, bueno, que te gustaría que le podemos invitar a que venga y tal, y hablarle de la universidad. Y dije, bueno, pues si veo a Kofi Annan se lo digo. Entonces yo, que todavía no me había pasado lo de Somalimán, todavía no había pasado, pero me metí en internet y busqué, pues por si me lo encontraba, para tener un tema de conversación y no solo hablar pues de los países, ¿no? Y entonces me busqué en internet su vida personal, pero no sé con qué me quedé. Yo lo único que sé es que miré cosas, estuve viendo cosas y tal. Y entonces me voy a las Naciones Unidas, estoy en el evento, y los 10 premios eran Angelina Jolie, Kerry Kennedy, Hillary Clinton, Rania de Jordania, Shakira, o sea, es decir, era potente el asunto. Lo presentaba Bono, el cantante de U2, pero Kofi Annan no estaba. Y entonces, en un momento dado del evento, me salgo, yo estaba de ayudante, me voy al baño y me encuentro, en el pasillo al lado del baño, a una señora de tez muy pálida, rubita, y entonces me pongo a hablar con ella. Yo, lo de hablar, es algo que me gusta, y entonces ya me pongo a hablar y le digo, ¿vino usted al evento de las Naciones, de los premios? Sí. Entonces yo le cuento a esta señora de 10 premiadas, que los objetivos del milenio, que el tema de los microcréditos, que la sala estaba en la segunda puerta a la derecha. Se despide de mí muy agradable, muchas gracias, tal. Y luego en los eventos, en el evento, la vi de lejos, la saludé con la mano y ya nunca más. Y me fui al aeropuerto, al avión, y nunca había Kofi Annan. Y cuando estaba en el avión,
iba en turista, la directora del programa iba en business. Me había pedido que hiciera un resumen de todo lo que había pasado y tal, y entonces fui a business, le di el papel. Cuando volvía por el pasillo, veo a la señora rubia del baño, sentada en business. Dios, o sea, tampoco... Entonces le digo, ¿se acuerda usted de mí? Mirándole. Entonces coge la mano de la persona que tiene a su lado y le dice, esta chica es la que me explicó cómo funcionan las Naciones Unidas. Era la mujer de Kofi Annan. Yo sabía que era blanca. Y entonces le digo, Mr. Kofi Annan, mi nombre es Marian Rojas, estoy en la Universidad de Navarra, son los 50 años, está usted invitado. Y entonces estuvimos hablando en el avión y yo pensé, no es posible, no es verdad, esto no me ha pasado. Pues yo llegué y empecé, y ahí empieza toda mi teoría de la suerte. Claro, yo cuando busco su biografía, yo no me acordaba, porque el sistema reticular es inconsciente, está ahí detrás. Yo voy con el sistema encendido por la vida, por eso me pasan siempre cosas. Yo lo he descubierto después de muchos años. A mí me hago y a veces lo apago porque digo, ya no más, no quiero nada más. Pero al 90% de la gente que no le pasan cosas buenas es porque no sabe lo que quiere que le pase y tienes que apagar. Otro día me dice mi marido, hace unos meses, era nuestro aniversario de bodas, me recoge en casa y me dice, vámonos a cenar. Y en el coche me dice, estoy preocupado, Marian. Bueno, preocupado, tengo un tema de trabajo que quiero solucionar y llamo varias veces a este abogado, que creo que es el que me lo solucionaría, pues me está liado, me contesta, luego no tiene tiempo y... Pero bueno, a ver si nos lo encontramos. Dice, ya empezamos con tus teorías. Pero ella me conoce y sabe que de vez en cuando funcionan. Y entonces me cuenta en el coche y entonces llegamos al restaurante, nos sentamos en el restaurante y en la mesa de al lado, y esto es real, estaba. Entonces, en ese momento, yo lo que dije fue, a ver cuánto tiempo tarda mi marido en verle. A ver si lo ve. ¡No lo vio! ¡No lo vio! Lo que quiero decir es que en el postre le dije, ¿has visto quién está en la mesa de al lado? Me dice, ¿cuándo ha llegado? Digo, lleva 2 horas. ¡Lleva 2 horas! Por eso, hoy en día, nos pueden pasar cosas. Nos cuento más porque tampoco tenemos tiempo, pero nos pueden pasar muchas cosas. Pero tenemos que activar nuestro sistema reticular activador ascendente. Llamémoslo el sistema S. La gente dice, tu sistema S, que no es mío, que está en la pituitaria, pero que nos ayuda. Todos nosotros tenemos heridas, traumas de nuestra infancia, de nuestra juventud, que no hemos sido capaces de cerrar. A veces son traumas fuertes, quizá es de los temas que me hayas escuchado más hablar. Abusos, traiciones, abandonos, y a veces son microtraumas, pero tú notas que cuando echas la vista atrás, te siguen doliendo. Yo siempre digo que la felicidad, eso que llamamos felicidad, consiste en conectar de forma sana con el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. ¿Cuándo se nos distorsiona este esquema del pasado, presente y futuro? ¿Cuándo surge el miedo? Todos nosotros tenemos miedos a ciertas cosas que nos pueden suceder o que nos pueden volver a suceder. Algo que nos sucedió en la infancia, en la juventud, y que uno de repente se queda reactivado o en estado de hiperalerta por ese trauma que sucedió. Otras veces son miedos al futuro, a que nos pasen cosas malas, y ese tema del miedo nos tiene en estado de alerta mantenido. Probablemente sabes lo que sucede cuando existe el miedo, cuando se activa tu estado de alerta o de vigilancia, cómo se activa esas hormonas, ese cortisol, cómo todo tu organismo cambia y estás deseando luchar o huir y partir, escapar, o a veces te bloqueas. Cómo esos estados de estrés y de miedo mantenidos son capaces de cambiar tu forma de conectar con la realidad. También sabes que el 90% de eso que te preocupa nunca va a suceder, pero nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen los miedos de verdad de los miedos irracionales. Cuando el miedo se instala, cuando vives situaciones de estrés crónico, de incertidumbre mantenida, empieza la tristeza, empieza la ansiedad generalizada, empiezan los problemas de sueño, empiezas a interpretar de forma negativa todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales, cambia tu salud, cambia tu cuerpo, tu sistema inmune se deteriora. Por lo tanto, es muy importante que identifiquemos cuáles son nuestros miedos, dónde se originan y cómo atajarlos. ¿Qué es el miedo? El miedo
es como un azote, un golpe repetido que palpita interiormente y nos distorsiona, nos perturba y nos quita la paz. En esta vida, yo suelo recomendar a la gente que tome un tiempo para frenar, analizar y conocer. Cada vez conocemos mejor cómo funciona nuestro cerebro, la neurociencia de las emociones, para conocernos, comprendernos, aceptarnos y ser capaces de superar lo que nos sucede. Si te analizas, me gustaría que pensaras cómo son tus relaciones humanas, cómo son tus pensamientos y cómo te enfrentas a las diferentes circunstancias que surgen en tu vida. Puede ser de aquellos que confías en todo el mundo y seas un ingenuo, o puede ser aquellos que desconfías de todos. Puede ser de esas personas que te abres y que cuentas tu vida, las personas que aparecen por tu vida, o al revés, que tiendes a ser demasiado precavido y prudente y nunca te abres a nadie. Puede ser de esas personas que intentas agradar a todo el mundo y que no sabes decir que no, o de aquellos que eres un no tajante constantemente. Puede ser de esas personas que te hablas bien, te dices las cosas con cariño, quizá a veces con demasiado narcisismo, o de ser de esas personas que tienes una voz interior constante que te habla mal, que te machaca y te hace autoboicot. Puede ser de esas personas que vives obsesionado con gustarle a todo el mundo y que eso te produce una inquietud brutal, porque nunca vamos a gustarle a todo el mundo. Puede ser de esas personas que evitas a toda costa los conflictos y el enfrentamiento y te escondes cuando hay conflicto, o tiendes a aceptar cosas que no deberías con tal de evitar el enfrentamiento o el conflicto. Puede ser de esas personas que te avergüenzas de ti mismo, te sientes culpable, no te gusta como eres y tiendes a esconderte. Puede ser de esas personas que te gusta presumir de todo y necesitas contarle a todo el mundo lo bueno que te pasa o las cosas buenas que le suceden a todos aquellos de tu entorno. O puede ser de esas personas que necesites siempre quedar por encima y que siempre se note que tú sabes más que los demás. Puede ser de esas personas que te cuesta mostrar debilidad y entonces vas con una coraza por la vida y en esa coraza hay antipatía, a veces hay narcisismo, a veces hay dureza a la hora de comentar las cosas que suceden. Puedes ser de esas personas que exageras las historias y las cosas para que te hagan caso, porque quieres ser durante unos instantes el centro de atención. Puedes ser de esas personas que te guste el conflicto, que te guste generarlo, que te guste discutir, que te sientas más vivo o más viva cuando hay movida en el entorno y te guste activar ese momento de distorsión en el ambiente. Puedes ser de esas personas que te gusta invadir la intimidad de los demás, ser un poco intenso y te sientes muy cómodo invadiendo esa privacidad de otros. Mientras me estás escuchando, probablemente te dirás, pues algunas cosas me pasan y otras no, en otras creo que tengo un cierto equilibrio, pero probablemente en alguna de ellas te notes especialmente identificado. Todos nosotros tenemos algunas de estas características más agudizadas debido a alguna herida que nos ha sucedido en la infancia. En estas cosas que te he presentado, algunas las tendrás más presentes y otras menos. Lo importante es que identifiques las que son más fuertes, las que perturban más tus relaciones humanas, las que te hacen entrar en problemas, las que te ponen tristes o las que te generan más angustia y ansiedad. Te voy a presentar una serie de preguntas. Intenta analizarlas. No me importa que pongas pausa para intentar responderlas cuando me estás escuchando. La primera es, ¿qué quiero evitar comportándome de este modo? Es decir, ¿qué evito teniendo esta conducta de forma constante? Alguna de las respuestas serán las frases que has escuchado anteriormente. Intenta responderlo con sinceridad. La segunda pregunta es, ¿qué tengo miedo a perder? Todos tenemos miedos a perder cosas. ¿Qué tienes miedo a perder? La tercera, ¿de qué te estás defendiendo? ¿Hay algo de lo que te defiendes? ¿De alguna persona? ¿De algún recuerdo? ¿De algún trauma? ¿De qué te estás defendiendo? La cuarta, ¿qué imagen desastrosa sale de tus pensamientos sobre ti? Todos tenemos esa imagen horrible que nos surge de vez en cuando sobre nosotros mismos. Que nos pillen en algo, que nos vean, que nos humillen, que todos tenemos. ¿Cuál es la tuya? En esos momentos que estás angustiado, agotado, triste, solo, ¿cuál es esa imagen desastrosa? Me quedo solo, me abandonan,
Identifícala. En definitiva, quinta pregunta, ¿cuál es tu miedo? ¿Dónde se origina tu miedo? No olvides que una persona con cierta madurez y con cierto equilibrio de su personalidad, no olvidemos que siempre estamos en constante avance y desarrollo madurativo, emocional y cognitivo, pero una persona equilibrada tiene los miedos justos. Una persona inestable, una persona herida, una persona inmadura tiene grandes miedos que le bloquean y le impiden conectar de forma sana con su presente. Muchas veces, cuando tenemos miedos, nos planteamos delante del miedo de dos maneras. Una es un choque directo. ¿Me da miedo el fuego? Pues entonces tengo que ponerme a encender cerillas constantemente. Nos enfrentamos a los miedos de forma tan directa que lo que sufrimos es un mayor bloqueo y nuestros miedos se incrementan. Estoy acordándome del caso de una paciente que tuvo un abuso sexual en la infancia. Era incapaz de conectar con los hombres y lo que hacía era, cuando salía por la noche, bebía alcohol e intentaba forzarse a que la tocaran, a besar a un chico. Incluso en alguna ocasión acabó manteniendo relaciones sexuales porque ella se forzaba para superar el trauma. Lo que sucedió fue que ese trauma se incrementó porque era incapaz de integrar de forma sana la sexualidad en su vida. En otros casos, lo que hacemos es evitar a toda costa ese miedo. Si me da miedo las agujas, jamás me hago pruebas médicas. Si me da miedo las alturas, no subo jamás en un ascensor a un edificio alto. Si me da miedo volar, no cojo un avión. Si me da miedo hablar en público, dejo de hablar en público, cualquier cosa que tenga que ver con ello. Y uno se autodefiende diciendo, si es que a todo el mundo le pasa algún miedo, mucho mejor dejar y evitarlo a enfrentarme a ello y sufrir más. La clave es identificarlo, intentar entender si hay un origen. Y cuando uno tiene ese origen, intentar sanarlo. A veces hay que hacer una aproximación progresiva, no lo puede hacer solo, pero otras veces es necesario un profesional que te ayude a erradicar los miedos. Hay miedos directos que uno sabe ponerle nombre y apellido, y hay miedos difusos, donde uno nota que son circunstancias sociales, personales, afectivas, mucho más difíciles de identificar en forma de palabras y de describirlo de forma clara. ¿Cuál es el problema del miedo? El miedo lo que hace es que no interpretas la realidad como es. Esto es clave. Me habrás escuchado probablemente en alguna ocasión decir, la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Efectivamente, esto es así. Si un día llegas enfadado del trabajo porque te han bajado el sueldo y tu hijo encima suspendido, el otro está llorando, tu pareja está enfadada también, ese día todo lo interpretas de forma catastrófica. Si un día te llaman y te dicen que las pruebas del médico han salido mal y que te tienen que hacer una prueba más invasiva para ver ese bulto que tienes, de dónde viene, el miedo va a hacer que la vida la interpretes de otra manera. Cuando uno tiene miedo, cuando uno está en modo alerta, en modo supervivencia, en modo incertidumbre, la realidad la interpretas de otra manera. Ves la realidad como algo sin solución. Nadie me entiende, esto no se va a solucionar nunca, no hay esperanza. Esto es algo muy típico y se ve muchas veces en consulta. Uno ve la realidad de forma mucho más radical, polarizada, extremista. Uno está mucho más intenso, dramático. Esto forma parte de vivir con miedo. A uno le cuesta mucho distinguir lo accesorio, lo fundamental, lo que puede posponer. Cuando uno tiene miedo, la corteza prefrontal, esa famosa corteza prefrontal, funciona peor. Cuando uno está en modo supervivencia, la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a pensar, a dilucidar, a posponer la recompensa, a planificar, esa se bloquea. Y por lo tanto, uno razona peor. Uno no distingue lo accesorio de lo fundamental. Uno no sabe dónde encontrar la verdad de las cosas y sufre mucho más porque entra en modo instintivo. Cuando uno vive con miedo, con incertidumbre, los pensamientos negativos, obsesivos, rumiativos se instalan en nuestra mente. Y parece que somos incapaces de ilusionarnos, somos incapaces de hablar de cosas que nos alegren la vida. Cuando uno tiene miedo, esa interpretación de las cosas afecta a cómo nos relacionamos con los demás. Porque cuando nosotros nos hablamos desde el miedo, interpretamos que las personas nos están hablando mal. Esto es curiosísimo, son estudios publicados hace poco tiempo. Cuando uno tiene una voz constantemente negativa, que tiene que ver con el miedo, con el estrés, con la ansiedad, con la incertidumbre, uno percibe que las personas le tratan peor.
Haz un análisis si últimamente consideras que la gente en tu entorno no te trata como te gustaría. Piensa si tú estás pasando un proceso negativo, si te has instalado en el miedo, en la incertidumbre, si estás atravesando un momento de gran angustia o de ansiedad. Y así entenderás que tu interpretación no está siendo la adecuada. A lo largo de los últimos años he leído mucho sobre la ansiedad, sobre el miedo. He investigado a escritores y divulgadores de todo tipo hablar sobre estos temas. Me interesa muchísimo saber cómo el miedo impacta en nuestro sistema inmune, en nuestra psicología, en nuestras relaciones humanas, en nuestros telómeros. Leí hace poco un libro de Rossini que también hablaba de estos miedos. ¿Cuáles son los 5 principales miedos que existen? Para mí existen 5 grandes miedos. El primero es el miedo a causar decepción. El miedo a decepcionar a las personas que están cerca de nosotros. Esto puede venir porque hemos vivido una biografía, una infancia marcada por los conflictos. Y yo decido ser complaciente y adaptarme y ser siempre buena persona, buen chico, buena chica para no generar más problemas. También suele haber habido una historia de críticas con mucha dureza, donde me quieren si me porto bien, donde se ha sufrido mucha frialdad y mucho rechazo. Y entonces yo no quiero decepcionar a nadie. Y lo que intento es constantemente complacer a las personas de mi entorno, intentar que estén contentos con mi comportamiento. Por otro lado, otro miedo es el miedo a perder el control. Entonces soy una persona muy posesiva, muy controladora, muy perfeccionista, muy rígida. Puedo incluso desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo. Tengo siempre el freno de mano puesto. Me obsesiona mi seguridad, la de los míos. Y me cuesta confiar en las personas porque creo que nadie controla las situaciones como yo. Puede haberte sucedido que te han manipulado en algún momento, donde te hicieron daño, abusaron de ti, y en un momento donde tú bajaste la guardia, te hicieron mucho daño, desde un abuso sexual a otro tipo de manipulaciones y abusos, y por lo tanto tú quieres tener el control de todo para que nada te pase. También puede suceder que en la infancia hayas vivido con muchísima pobreza y precariedad, y entonces no quieres volver a una situación así de incierta, y te vuelves alguien muy controlador, para que siempre haya lo que tú necesitas para la supervivencia. El miedo a perder el control es agotador, te pone constantemente en estado de alerta, te impide disfrutar de la vida, te impide disfrutar de las pequeñas alegrías. Nunca nada es suficiente. Y el estado de alerta hace que tu cerebro no sea capaz de captar las pequeñas y grandes alegrías que surgen en el día a día. Otro miedo importante es el miedo a no ser perfecto. Esto me interesa muchísimo porque me impresiona que esto sea así. Pues las redes sociales han tenido un enorme impacto. La gente sube fotos perfectas con filtros. Y entonces, yo lo he contado alguna vez, en alguna ocasión pacientes que han acudido a mi consulta, que te cuentan cómo las fotos que suben a sus redes sociales están todas filtradas, manipuladas, para aparentar una perfección que luego no existe. El perfeccionista es el eterno insatisfecho. Nunca nada está a la altura de lo que uno quiere. Una de las cosas que nos perjudica profundamente con el perfeccionismo y con el miedo a ser perfecto es que siempre vamos a fallar, porque no existe nadie perfecto, no existe nada que sea constantemente y crónicamente perfecto, y vamos a caer, y esas caídas duelen muchísimo. Uno de los temas que más nos hacen sufrir con las redes sociales es que siempre nos muestran algo a lo que compararnos. Es decir, lo digo con otras palabras, si hay algo que nos hace profundamente infelices en esta vida, es el compararnos constantemente con las personas. Las redes sociales son un espejo comparativo. Gente más guapa, más deportista, que come mejor, que tiene mejor casa, que viaja más que tú, sus hijos son más guapos, más educados. Todo es mejor que lo tuyo. Si no eres capaz de identificar cómo esa comparativa te recuerda constantemente que no eres suficiente, esto es profundamente agotador, hiriente y nos puede llegar a producir un estado de enorme vacío. A veces ese miedo a no ser perfecto viene que te han comparado toda tu infancia. Tu hermano era más listo, este primo. Esa historia comparativa es agotadora y entonces tú buscas metas inalcanzables, modelos inalcanzables en ti mismo o en los tuyos para que esto no suceda. Y tú tienes la sensación de que siempre se te está juzgando, se te está valorando desde un plano de la perfección. Ese miedo a no ser perfecto produce un daño enorme en nuestro espíritu, en nuestro alma, en nuestra mente, y nos lleva a un estado de enorme insatisfacción vital.
cierto es un miedo a no ser importante. Esto es clave, este miedo es clave. Aquí lo que surge es una infancia donde a alguien se le ha abandonado, se le ha rechazado, se le ha humillado, se le ha descuidado, se le ha denigrado, se le ha dejado aparte, donde esa persona no se le ha querido. He hablado mucho de esto también en el capítulo anterior, hablando del dolor social. Ese sentirse excluido tiene un impacto terrible en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestra conducta. Aquí, ¿qué pasa? Que tengo que complacer a todos, tengo que gustar, manipulo los relatos. Quiero que siempre la gente piense que yo tengo algo interesante que decir, que puedo ser el centro de atención. Yo decido lo que digo, cómo lo digo, para que la gente perciba en mí algo. En el fondo lo que estoy intentando recibir son migajas de afecto, que no dejen de quererme. Esos microabandonos, esos momentos donde no soy importante, donde siento que me dejan, sufro muchísimo. El miedo a no ser importante en una sociedad que muchas veces va a lo suyo, individualista, egoísta, hace mucho daño. Hay gente en consulta con este miedo que me dice: Marian, es que me siento muy solo, muy sola, nadie me hace caso. Y hago todo lo posible porque la gente me perciba. Y a veces me invento historias, cuento, narro, relato cosas que no me han sucedido. Pero quiero que la gente me haga caso. Mucho cuidado con este miedo, con este dolor que nos perjudica y nos hunde. Y finalmente el miedo a sufrir. El miedo a sufrir es terrible, pero todos sufrimos. La vida es una gran batalla. No conozco a nadie que no esté librando una batalla en un tema de su vida. No conozco a nadie que no sufra por algo que le perturba profundamente. No conozco a nadie que no tenga algo que le preocupa enormemente. A veces son macro batallas, otras veces son micro batallas. El más rico, el más guapo, el más estupendo, el más conocido. Todos tenemos cosas que nos preocupan, heridas sin resolver, miedos de futuro, de presente, de pasado, que no acaban de solucionarse. ¿Qué pasa? Cuando yo no quiero sufrir, cuando yo me resisto a sufrir, busco vías de escape. Cuando yo noto que voy a sentir soledad, me voy a sentir mal, me voy a sentir angustiado, me vado en las redes sociales, en Tinder, en comida rápida, el tipo de comida inflamatoria, en las drogas, en el alcohol. Busco vías de escape que palíen ese miedo a sufrir. A veces esas historias, esos miedos a sufrir vienen de historias de gran sufrimiento, donde uno se ha visto muy mal, donde uno se ha hundido porque le han hecho muchísimo daño y no quiere volver a sufrir. El haber sufrido y no haberlo sabido integrar en nuestra mente de forma adecuada produce un estado de hiperalerta donde uno realmente sufre con el simple pensamiento de saber que puede existir otro sufrimiento. En consulta hay gente que me dice: Marian, yo ya he sufrido tanto que yo ya tengo mi cupo de sufrimiento, no volvería a sufrir. Me han pasado tal cantidad de cosas malas. Me cuesta a veces decirles con suavidad que llegarán otras, pero que en el interín, en el tiempo intermedio, hay que recuperarse para que cuando lleguen esos sufrimientos tengamos las herramientas necesarias para sufrir. Si escuchando este capítulo has identificado algunos de tus miedos, te recomiendo que lo vuelvas a escuchar con un papel y boli y que apuntes cosas que se te van surgiendo en tu mente. Te animo a leer Encuentra tu persona vitamina. Te animo a seguir indagando. Y si ves que hay algo que realmente te bloquea, que te está impidiendo tener una relación sana con tu pareja, con las personas de tu entorno, con tu trabajo, con tus no parejas, porque caes y recaes en historias que no te convienen, no tengas miedo a acudir a alguien que te pueda ayudar, a alguien que te ayude a identificar el origen para que tengas los miedos justos. Todos tenemos miedos, pero los miedos que tengas, seas capaz de gestionarlos de una manera que no te bloqueen y te impiden sacar tu mejor versión. ¿Qué tienes miedo a perder? Con el miedo a no ser perfecto.